En general, el concepto de medir tiene un significado bastante coloquial en nuestra vida cotidiana. Existen múltiples ejemplos donde el concepto de medición se aplica sin cuestionarnos qué significa el número o cómo se interpreta esa unidad de medida, ya que naturalmente los números nos parecen sencillos de aplicar y fáciles de interpretar. No obstante, la gran pregunta es qué ocurre cuando deseamos medir elementos que no son observables de manera directa, como la longitud de una mesa, y, por ejemplo, podríamos tratar de medir el conocimiento que usted tiene en desarrollo de investigación. Esta variable no es directamente medible. Por lo tanto, lo primero que tenemos que cuestionarnos es qué es aquello que vamos a medir. En general, lo que se mide se llama variable. Una variable es un atributo, una característica o una habilidad que tiene una persona y que cambia de sujeto en sujeto, de situación en situación y que es susceptible de medirse. En la práctica, este concepto de variable nos ha permitido realizar múltiples clasificaciones, pero para esta parte del curso trabajaremos con una definición dicotómica. En primer lugar, existen variables que llamamos observables, que son aquellas que se miden de manera directa y con las que estamos más habituados a trabajar. Por ejemplo, la longitud de una mesa de su escritorio favorito es una variable observable, porque directamente, a través del uso de una wincha, llega a un único resultado. Un segundo grupo de variables son las que se denominan variables latentes, la cual corresponde a una medición por indicadores. Por ejemplo, repitiendo lo que comentamos previamente, si yo quiero saber cuándo usted sabe de investigación, no será suficiente con que mida su cráneo mediante una wincha. Tendré que buscar indicadores que me den cuenta en la práctica de que usted tiene conocimientos en investigación en docencia. Veamos algunos ejemplos de variables observables. Por ejemplo, las características de los participantes de un curso de la Universidad de Chile. Yo voy a tomar como característica, en primer lugar, la universidad de procedencia. Tal como se ve en el cuadro, en la universidad de procedencia, que es una variable directa, el 88% de ustedes procede de la Universidad de Chile. De hecho, para evaluar la universidad de procedencia, basta con tener acceso a su título profesional. En este ejemplo, como resultado de la medición, descubrimos entonces que esta variable, universidad de procedencia, tiene hasta 4 categorías. Asimismo, para el lugar de residencia y nacionalidad, no es necesario desglosar indicadores. Otros ejemplos de variables observables son la longitud o la frecuencia cardíaca. Pero a diferencia de los ejemplos anteriores, el resultado de la medición en este caso es un número concreto, que además posee una unidad de medida definida. Por ejemplo, un posible resultado al evaluar la variable longitud de su escritorio favorito puede ser 1 metro o 100 centímetros. Es importante destacar que la precisión que tenemos asociada a este tipo de medición se explica en gran medida porque existe una unidad de medida estandarizada. Ahora, pese a lo natural que nos pueda resultar evaluar la longitud en metros, es siempre necesario recordar que este ejemplo de precisión se debe a que hubo un acuerdo para obtener una unidad de medida. Al respecto, y para que puedan profundizar sobre este concepto, los invitamos a buscar información sobre la siguiente noticia. ¿Por qué en 2019 un kilo ya no pesará 1 kilo? Por otra parte, tenemos el grupo de variables latentes, que son aquellas variables que no pueden ser medidas de forma directa. De hecho, para lograr medir variables latentes es necesario operacionalizarlas, definir operacionalmente con indicadores esta variable. En otras palabras, antes de medirla, tenemos que definirlas teóricamente y operacionalmente. Por ejemplo, no es posible medir mediante una balanza o una wincha sus habilidades para análisis de datos. Para realizar dicha medición, en primer lugar, tengo que cuestionarme qué significa teóricamente tener habilidades para analizar datos. Y luego, como indicadores concretos, por ejemplo, podría considerar que una persona que sabe analizar datos, sabe calcular la media aritmética, interpreta adecuadamente la mediana de una serie de datos, es capaz de construir una tabla de frecuencias o, por ejemplo, es capaz de realizar un análisis factorial. De este modo, estos serían indicadores de la variable latente, habilidad para trabajar en análisis de datos. Entonces, un ejemplo es habilidad en análisis de datos, pero otro ejemplo también válido sería determinar la motivación que tienen los estudiantes por participar en movimientos sociales. Nuevamente, tendríamos que delimitar indicadores para saber cuál es el nivel de motivación para participar en movimientos sociales. Ahora, como es necesario definir estos indicadores, evidentemente esto nos habla de que existe una teoría de la medición. Para medir es indispensable que dispongamos de una teoría clara que nos indique cómo estos indicadores se relacionan con el constructo teórico. De este modo, variables como bienestar subjetivo, salud mental o diversidad en el aula son variables que no cuentan con una unidad de medida y por lo mismo tenemos que esforzarnos en crear una unidad de medida. Uno de los autores que hace mucho tiempo se preocupó de este tema es Stevens, que en su artículo de 1946
propuso una teoría de medición, la cual a día de hoy sigue vigente. En dicha teoría nos cuestionamos respecto a qué se entiende por medir. Y Stevens da una respuesta bastante sencilla. Simplemente medir sería el acto de asignar numerales a objetos o eventos de acuerdo a ciertas reglas. Y las reglas se delimitan en base a las propiedades matemáticas que tengan los fenómenos que quiero medir. De este modo, Stevens, como se ve en este cuadro, logra definir básicamente 4 niveles de medición, los cuales probablemente algunos de ustedes ya conozcan. Un nivel nominal, en donde lo único que puedo hacer es comparar los elementos que tengo. Un nivel ordinal, donde la variable que estoy midiendo ya tiene un cierto orden en sus categorías que las componen. Y finalmente, los niveles intervalar y de razón, que nos hablan de variables escalares, vale decir, variables que ya tienen unidad de medida definida. La primera categoría de clasificación que propone Stevens es el nivel nominal. Las variables que se conocen como de nivel nominal son aquellas en que yo puedo nombrar los atributos que tienen las personas en base a palabras o etiquetas. De hecho, uno podría asignar números, pero ese número simplemente sería un código que representaría la categoría que tiene la persona. Por ejemplo, yo puedo utilizar como variable nominal para entender el rendimiento en este curso a la condición de aprobar o reprobar la asignatura. El reprobar o aprobar este curso tiene 2 características principales. Uno, que todas las personas que están en el curso van a ser calificadas al finalizar el curso. Por lo tanto, la clasificación es exhaustiva. Asimismo, es excluyente, porque usted finalmente aprobará o reprobará la asignatura. Y por ejemplo, en mi base de datos yo podré poner aprobado, código 0, reprobado, código 1, por dar un ejemplo. A nivel ordinal, que es la siguiente categoría que propone Stevens, ya no solo tengo categorías para asignarle a las personas, sino que además estas categorías tienen un orden. Y ese orden representa la magnitud de la variable en cada uno de los sujetos. Siguiendo con la misma variable, el aprobar o reprobar esta asignatura, yo a nivel ordinal podría dar más matices. Y en vez de trabajar con solo 2 categorías, podría poner un continuo. Y en este continuo podría partir desde un no logrado hasta un logrado y entre medio el medianamente logrado, tal como se suele hacer a nivel básico en las escuelas de Chile. Finalmente, trabajando de manera conjunta, tenemos los niveles de intervalo y de razón. En este caso, muestro una pantalla de un curso donde yo podría ver las notas de los estudiantes. Es el ejemplo más tradicional de logros de aprendizaje. Entonces, la misma variable puede ser medida mediante nivel nominal, aprobar, reprobar, mediante nivel ordinal, que puede ser desde no logrado hasta bien logrado, o por notas. En este caso, tenemos datos cuantitativos. Y se espera que la nota represente una unidad media más o menos definida y que nos permita ordenar a los sujetos en base a este número.